amigos de Camino Astral? Les saluda Torno y una vez más les traigo un capítulo de Bitácora de un Alquimista. La verdad es que, híjole, este capítulo no me costó el tema, sino me costó la manera de aterrizarlo para ustedes. Y sobre todo, ustedes saben que la bitácora, el objetivo que tiene es ser como funcional, ¿no? O sea, que no nada más sea como de, sí es un programa informativo, sino que realmente se lleven algo que les funcione. Y en esta ocasión quiero platicarles un tema que me comentó un alumno que me llamó mucho la atención. Este alumno me decía que, bueno, fue una tontería, pero que este alumno me comentó que en algún punto uno de sus padres le dijo que el hacer ciertas cosas eran pecado. Y ojo, no crean que eran cosas así como de, sí, el tener relaciones con tu novia es pecaminoso. No. Eran cosas como el usar lentes te hace pecador. Eran cosas como el tomar ciertos productos te hace pecador. Y el creer ciertas cosas o decir ciertas cosas te hace pecador. Entonces hoy vamos a hablar de el pecado original y otros mitos. Sí, dije mitos. ¿Por qué? Porque quiero grabar este podcast, esta bitácora, dedicada a todos aquellos que todavía tienen papás. Y yo estoy seguro que, ojo, no va tanto para la gente que a lo mejor ya estudió paganismo, ¿no? Sino para aquellos que tienen papás, familiares, amigos, que todavía los critican o todavía satanizan cualquier cosa, ¿no? Y por satanizar cualquier cosa puede ser desde algo más esotérico como leer el tarot, hasta los satanizan por sus creencias o los satanizan hasta porque creen en Pokémon. Entonces vamos a hablar del pecado, el pecado original y otros mitos, ¿vale? Entonces esto es Bitácora de un Alquimista. Vámonos al primer bloque. Vamos a hablar primero de qué demonios es un pecado. Ojo, esto muy enfocado a la religión católica. Más adelante lo vamos a tocar en qué es un pecado para otras religiones. Porque, ojo, la religión católica no es la que exclusivamente tiene el pecado. Aunque es la única que te da el pecado por default. Ya nada más por haber llegado a este mundo, tú ya eres un maldito pecador. Entonces, vamos a platicar de esto. Esto es Bitácora de un Alquimista. Pues amigos, muchas gracias por seguir aquí. Vamos con la primera parte de este programa. Bueno, a ver, como les dije, el propósito de este programa es hablar un poquito de la parte de, pues, esto que de repente la religión católica nos acusa, ¿no? La religión católica nos acusa del pecado. Todo lo que tú haces, y ojo, voy a leer una definición así, tal cual. Según la religión católica, el pecado se define como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna, o sea, a la ley de Dios. Esto lo estoy citando de San Agustín en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cualquier ofensa a Dios o cualquier cosa que la Iglesia considere como ofensa a Dios es considerado un pecado, ¿vale? Se levantará contra el amor de Dios, a cualquiera que se levante contra el amor de que Dios nos tiene, que aparte nuestros corazones de Él, y también la falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, y que hieran la naturaleza del hombre. O sea, ahora, también hay que entender una cosa: todas estas reglas, leyes y la naturaleza del hombre vienen justamente de la Biblia. La misma Biblia que fue escrita hace más, o sea, bueno, el Nuevo Testamento hace 2020 y tantos años, y bueno, que es más, porque aparte recordemos que el calendario está hecho un desmadre, y aparte también del Antiguo Testamento, que se tiene todavía muchísimos más años, ¿no? Ahora, hay que entender una cuestión. De hecho, ese va a ser tema para la próxima semana, pero también hay que entender que la Biblia ha sido manipulada. O sea, lo que nosotros actualmente conocemos como Biblia, como este librito que te venden casi en cualquier lado, que en los hoteles los encuentras en los cajones, en los hospitales también. Bueno, esa Biblia es realmente un resumen. No son todos los contenidos reales de la Biblia. Hay una cosa que de hecho vamos a hablar la próxima semana, pero vamos a hablar un poco de los evangelios apócrifos, porque también ahí se dicen muchas cosas, y la Iglesia Católica, a su gusto y conveniencia, ha ido quitando cosas, pues, de la Biblia. O sea, digamos que hay cosas que se quitaron. Por ejemplo, mucho del protagonismo de María Magdalena se quitó, y de muchos otros santos. Incluso también recordemos que los santos son este ejemplo a seguir. Ojo, no quiere decir que nosotros nos tengamos que convertir en santos. Bueno, dependiendo de algunas religiones podría ser, o de algunos movimientos cristianos, pero más bien la cuestión es que ellos dicen que
digamos, que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de los santos, ¿no? Sufrir, tener pobreza, ser de caritativos. Ojo, hay cosas con las que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, el ser caritativo, el ser humano, me parece muy loable, muy noble y muy funcional. Pero también hay unos casos bien extremos en los santos. Ya alguna vez practicamos algunos santos. Y por ejemplo, hay un santo que fue santo porque pues lo torturaron mucho y pobrecito lo hicieron santo. Entonces hay cosas ahí que ya no cuadran, ¿no? Pero bueno, antes de desviarnos, porque ya me estoy desviando, literal el pecado implica una desobediencia a Dios, un rechazo de su voluntad y de su amor. La esencia del pecado es la exaltación de nuestro orgullo, ¿ok? Entonces, primera, aquí hay que entender una cosa. El pecado es cualquier acto que va en contra de lo que Dios dice. ¿Dónde está lo que Dios dice? Está en la Biblia, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios dice? Obviamente, pues los más conocidos son los famosos 10 mandamientos, ¿ok? Pero hay otras reglas, ¿no? Que están en contra de Dios, supuestamente, ¿no? Ahora, para esto se dice, y vámonos más atrás todavía, la Biblia nos habla en el Génesis de la creación del mundo. No nos da muchos detalles, solo nos dice que Dios en 7 días y lo hizo y que el séptimo día descansó, ¿ok? Pero también nos dice que los primeros 2 seres humanos, Adán y Eva, de hecho ahorita vamos a hablar un poco de ese tema porque eso de los 2 primeros seres humanos está como en duda, justamente fueron tentados por el diablo. Ojo, hay que hacer primero una aclaración aquí. El diablo jamás se menciona en la Biblia, ¿ok? El diablo se menciona, de hecho ni siquiera se menciona como el diablo, se menciona como el adversario, el que está en contra. No se menciona per se como el diablo. Esta palabra viene más adelante de los daemons, justamente en este caso árabes, ¿vale? Pero, y también por ahí se dice que viene de otros dioses, justamente que ya hemos visto, que ya hemos hablado. Incluso, por ejemplo, me voy a desviar un poco, pero por ejemplo el famoso Baphomet, que realmente no viene de, o sea, la palabra Baphomet es una mala interpretación. Realmente el demonio o el ser Baphomet no existe. Era una palabra que significaba los enemigos y era una palabra con otro significado totalmente distinto. Ahora, lo que se dice es que el diablo tienta a Adán y Eva, los primeros seres humanos, a comer de la manzana del conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta manzana tenía conocimiento prohibido y a la hora que lo comen, Dios los saca del paraíso. Entonces, de entrada, y para definir un poco, tenemos este concepto que es el famoso pecado original, ¿ok? ¿Qué es el pecado original? Es un pecado que por el simple hecho de nosotros ser descendencia de estos primeros humanos, Adán y Eva, ya tenemos el pecado original. O sea, yo pude haber nacido, no he hecho nada, estoy en los primeros gugutatas, pero ya tengo un pecado clavado, ¿ok? Digamos que ese pecado es una consecuencia generacional, es como una maldición aparte. O sea, vean a qué grado llega, es una maldición que afecta a la raza humana completa. ¿Cómo se repele este pecado? A base del bautismo. Ahorita vamos a llegar un poco al por qué funciona así esto. Pero este pecado se dice que se contrarresta, vamos a decirlo de alguna manera, a través del bautismo. Además de eso, o sea, digamos que primero tenemos este pecado, nacemos con este pecado, por lo tanto es forzoso que nuestros padres nos inicien en la Iglesia Católica, como haciéndolo a través del bautismo. Después de eso viene lo que se le llama el pecado personal, que ya son nuestros actos. O sea, no sé, yo insulté a Dios, yo le mentí a mis padres, yo, no sé, fui infiel a mi mujer. Entonces, en ese caso, vienen los famosos pecados personales, que van contra la ley de Dios. Entiéndase, los 10 mandamientos y muchas leyes más que vienen implícitas de cierta forma en la Biblia, ¿no? Que, ojo, igual volvemos a lo mismo, son a conveniencia de la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esta raíz de todos los pecados se encuentra en el corazón de los hombres. Es decir, nosotros ya venimos sucios e infectados con un pecado que nos obliga a, digamos, rebelarnos de alguna manera contra Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pecado se vuelve o cambia de significado. Y ahorita vamos a ver cómo tratan los pecados en otras creencias, ¿ok? Incluso el propio satanismo
no tiene un símbolo para el pecado, no tiene una definición de pecado, porque para el satanismo no hay pecados, pero sí lo manejan de cierta forma. Ajá, ayer lo hablábamos en uno de los programas de Judú, que también en el Judú, si bien no hay pecados, sí hay errores, ¿no? O sea, entonces, la verdad es que al final del día tenemos esta cuestión un poquito más turbia de cómo se manejan los pecados. Ahora, hay una cuestión. ¿Por qué digo y por qué insisto tanto en este tema de que los pecados son, ¿cómo decirlo?, son a conveniencia de la iglesia? Porque los pecados han ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿ok? Es decir, por ejemplo, antes, por ejemplo, esta cuestión del celibato que se maneja mucho, ¿no? Es que es pecado tener parejas, pero ¿cuántos papás no tuvieron esposas, parejas? Y a la fecha, ¿cuántos padres no tienen familias que sí tienen familias completas, pero pues las niegan, ¿no? Ahora, también hay una cuestión, el pecado ha ido cambiando de nombre. ¿En qué sentido? Ahorita lo vamos a platicar en el tercer bloque. Pero, por ejemplo, muchas cosas que antes no se consideraban pecado, empezaron a ser pecado porque afectaban a la iglesia. Y creo que uno de los claros ejemplos son los templarios. Los templarios muchos años fueron este brazo armado de la iglesia, pero cuando los templarios empiezan a tener más poder de la iglesia, cometen pecado y entonces ahora sí extermínanlos porque son malos, ¿no? Pero mientras trabajaron para la iglesia y mientras funcionaron para la iglesia, pues eran buenos. Entonces, a ver, para ir concluyendo este bloque, lo que yo te quiero expresar en este programa es que quiero que evalúes lo que realmente para ti es un pecado. Yo no te digo que le hagas caso a la iglesia o que le hagas caso a cualquier otra creencia. ¿Qué es para ti el pecado? Ajá. ¿Qué es para ti el estar trabajando en esta cuestión de decir, ay, es que pequé? ¿Qué es realmente un pecado y por qué se le considera algo malo? Porque, ojo, también todos venimos a este plano existencial para aprender. Es decir, yo vengo aquí para equivocarme y para cambiar las cosas en las que me equivoqué. Ajá, y no volver a cometer los errores. Ese es el objetivo real de venir a este plano. Pero si yo desde que nazco ya estoy condenado a vivir con un error, y ojo, estoy condenado a que si no me bautizo, me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué está pasando? Porque realmente ahí va en contra de todo lo que ellos mismos dicen de Dios, ¿no? Yo siempre he dicho que realmente creo que la comunicación con Dios tiene que ser tuya. Por ejemplo, esa es otra. Por ejemplo, el tener un sacerdote que se comunique con Dios o que es necesario para la religión, mientras que es, digamos, pecado tratar de tener tu propia conexión con Dios, ¿no? Ya ahora han cambiado un poco el discurso, pero en su momento era como de, no, es que a ver, tú eres un pobre diablo que no se puede comunicar con Dios, necesitas a alguien preparado para comunicarte con Dios, ¿no? Y la verdad es que es algo que la verdad está horrible, o sea, es como muy invasivo y la verdad para mi gusto muy manipulador. Ahorita voy a hablar de eso porque no quiero meter en ese tema, pero primero vamos a hablar de la definición de pecado para otras creencias. ¿Qué es lo que otras creencias creen del pecado y le llaman pecado? Porque aparte el concepto es diferente, o sea, es la misma idea pero con diferentes consecuencias. Vámonos al siguiente bloque. Pues amigos, muchas gracias por seguir aquí conmigo. Y bueno, vamos a hablar un poquito y ahorita quiero, porque hay una causa por la cual estoy buscando primero hablar de esto antes de meterme otra vez con el tema católico. A ver, ya hablamos de que el pecado católico es un pecado pues que tú traes de entrada. O sea, tú llegas a este mundo y ya traes pecado, y el pecado es cualquier acción en contra de Dios. Ojo, no en contra tuya, en contra de Dios. ¿Ok? Entonces, en cualquier acción, blasfemia, mentada de madre, lo que quieras en contra de Dios, se vuelve algo aberrante, ¿no? Pero el concepto de pecado no es exclusivo de la religión católica. Simplemente la forma en que se maneja es diferente. Por ejemplo, en la religión católica, el pecado, ya les dije, esta ofensa a Dios, pero ojo, es como tú ofendiendo a Dios. O sea, tú es como ve tú y discúlpate con Dios. Mientras que en otras creencias, como en el budismo, el pecado es más bien como digamos, un estado mental negativo. Es decir, es cuando entras en un mal rollo, vamos a llamarlo así, ¿va? ¿Qué es lo que
se le considera en este caso como nocivo o como malo. Es lo que nosotros conoceríamos como el famoso karma. Pero ojo, también eso lo hemos hasta cristianizado un poco, porque el karma es, bueno, no sé, yo pateé un perrito y en ese momento me caí. Ajá, ¿por qué? Porque pues el mal karma me cayó encima. Pero no va por ahí. Más bien estas son transgresiones sí a las deidades, pero primeras son transgresiones al propio individuo. Es decir, yo me estoy humillando, yo me estoy haciendo daño al hacer este tipo de cosas. Va, ahora, el pecado original aquí no existe. Tú llegas en un buen estado con un karma, digamos, positivo. Llevas con una cuenta en positivo. De ti depende qué tan negativa o qué tan positiva lo haces, porque al final de cuentas, también esto veámoslo un poco como un banco. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues si tengo mi saldo en positivo en banco, tengo dinero para gastar. Pero si tengo en negativo mi saldo, tengo que pagar dinero. Lo mismo es acá, hasta cierto punto tienes que pagar las acciones negativas que hagas. Ahora, hay algo bien importante. Para el budismo, el mal viene de tres cosas. La codicia, que es la parte del apego, que es deseo excesivo y avaricia. El odio, que es, pues obviamente, bueno, creo que ahí no necesitamos más. Y la ignorancia o el engaño. Pero por ignorancia y engaño no se dejen llevar, no es como la ignorancia del maratón, sino más bien es la verdadera naturaleza de lo que haces. O sea, qué tanto te engañas tú mismo. ¿Ok? Ahora, hay 5 preceptos que el budismo sí tiene muy castigados. ¿Ok? 1, el no desvivir a nadie. Tampoco ni siquiera puedo decir la palabra. 2, el abstenerse de tomar lo que no ha sido tuyo, o sea, robar. 3, tener malas conductas sexuales. Y por esto es muy amplio el abanico. Esto es algo que me gusta mucho del budismo, porque el tener malas conductas sexuales no se cierra solamente a forzar a una persona a tener relaciones, sino puede ser, por ejemplo, el ponerle el cuerno a tu pareja, el hacer algo que otra persona no quiera, el lastimar a alguien, el humillar a alguien. O sea, me parece muy completo, a pesar de que es tan cortito, ¿no? El abstenerse de hablar con falsedad, o sea, mentir, y abstenerse de sustancias que dañan tu cuerpo. Eso me encanta, digo, porque para ellos sí es pecado el alcohol y las drogas, obviamente, como todo, en exceso, ¿no? Ahora, el Islam, que recordemos que va un poco por la misma línea, habla de una cuestión que es lo que es el dhahab o kahatia. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Va? Pero la diferencia de esto es que digamos que ellos sí tienen esta cuestión del pecado, o sea, como cristiano, como muy apegado a dañar a Dios o a Alá en este caso. Ajá. Es un acto de desobediencia. Pero aquí no llegas con un pecado original. El pecado original aquí no existe. O sea, existe el concepto de pecado como en el caso del cristianismo, pero no existe el concepto del pecado original. Es decir, tú llegas puro. Tú eres una persona pura cuando llegas a este mundo y eres responsable de tus actos, ¿no? ¿Qué pecados son los pecados, digamos, importantes en esta creencia? Son el shirk o adorar a otros dioses, que es decir, digamos que le estás dando peso a otras deidades. Él hace, no puedo decir la palabra, la matación y lo que viene siendo la brujería, ¿ok? Igual, hacer usurero, es decir, prestar dinero y abusar de eso, también te convierte en una mala persona. Consumir drogas y alcohol, el adulterio, porque aquí sí recuerden que son monógamos, el robo y el mentir, ¿ok? Básicamente hay otros pecados que son menores, pero digamos que esos los puedes pagar a través de una buena conducta. Es como de, es que no sé, fui grosero. Bueno, pues a lo mejor siendo mejor persona y más amable con otros, lo puedo curar, lo puedo sanar. Pero los pecados anteriores sí necesitan hacer algo muy fuerte para poderlos sanar. Ahora, hay algo aquí que me gusta mucho y es aquí también donde empiezo a tocar un poco el punto. Porque el satanismo de LaVey, de Anton LaVey, también recordemos que el satanismo de Anton LaVey no es lo que se piensa de, sí, es que sacrifican bebés y atacan vírgenes. No, el satanismo de LaVey va más enfocado a una doctrina egoísta, una doctrina muy enfocada a que la persona viva su vida según sus preceptos y según sus leyes, no según las leyes de los demás o otras cosas. Pero aún así, LaVey consideraba que había algunos pecados. Primera, obviamente pecado original, eso no existe, ¿no? Y más bien el concepto de pecado es más una agresión a uno mismo, no es a Dios. O sea, lo que LaVey dice es, a ver, tú olvídate de si pecaste para Dios o no. ¿Qué estás pecando en tuyo, no? Me gustan mucho los pecados satanistas porque me parecen muy congruentes, ¿no?
la estupidez, o sea, el hacerte tonto con algunas cosas, el ser ignorante, o sea, no cultivarte, la pretensión, que es, digamos, demostrar algo que no eres, demostrar o hacer algo que no eres, el solipsismo, que es, perdón, espero haberlo dicho bien, que es, digamos, asumir que, digamos, a tu manera eres empático mientras no lo eres, o sea, es como ser demasiado egoísta, vamos a decir. El autoengaño, creo que ese no necesita más. El conformismo. Para el satanismo de la Bey es bien importante que tú tengas todo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en la religión católica o en muchas religiones? Te dicen, bueno, a ver, tú vas a comer un pan, ya no comas más pan porque es gula. Ajá. Ya no comas más pan porque estás privando a otro del pan y entonces eso te hace mala persona. Aquí es al revés. Aquí, en este caso, es, a ver, ¿por qué te conformas por un pan? Si tú trabajaste y te mereces 3 panes, trájate tus 3 panes. Entonces, que no seas conformista, no hacer lo mismo que los demás, ¿no? La falta de perspectiva, no ampliar tu perspectiva, que viene muy ligado a la ignorancia, ¿no? Digamos, el olvido de cuestiones de tus pasados, ¿no? O sea, de dónde vienes, qué haces, qué vienes, que no se te olvide como de dónde saliste, ¿no? Y ojo, por dónde saliste no me refiero tanto a un tema familiar, sino de dónde saliste me refiero a un tema un poquito más como de, a ver, ¿de dónde vienes? No, pues fui pobre y le eché muchas ganas y salí adelante. Entonces nunca olvides que fuiste pobre y que se te dio la oportunidad de salir adelante, ¿no? El orgullo, pero contraproducente. O sea, el orgullo está justificado, pero si es orgullo que ya te lastima o que lastima a otros, está mal. Y la falta de estética, es decir, que no cuides tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo y tienes que cuidarlo. Entonces, que no lo cuides, no tanto en una cuestión de, sí, tienes que ser hermoso y bello, no, sino una cuestión de cuidarte tú mismo. Ahora, falta aquí uno que de hecho estuve buscando, pero también ellos hablan de no lastimar a nadie sin que, o sea, algo que me gusta mucho del satanismo es, no lastimes a nadie siempre y cuando a ti no te hayan hecho nada, pero si alguien te hizo algo, lastímalo y jódelo. Así de simple. Y sobre todo, por ejemplo, si te hizo daño en tu casa, si le hizo daño a los niños o si le hizo daño a alguien en contra de su voluntad. ¿Ok? Y bueno, también vamos a hablar un poco del sintoísmo, que es esta religión, bueno, ya más japonesa. Recordemos que es una mezcla entre religiones coreanas, japonesas, básicamente muchas religiones de Asia. Y bueno, per se no se tiene un concepto de pecado. Más bien, lo que tú cometes en este caso es un kegare. Un kegare es un acto impuro, es una corrupción a tu persona. De hecho, esto lo vemos mucho en los animes. Por ejemplo, en Tokyo Ghoul lo vemos mucho. Ellos de repente se corrompen los personajes, ¿no? Entonces, ¿qué causa esta corrupción? Hay varias cuestiones que pueden causar esto, ¿no? Que en este caso son los, digamos, los sumis o los errores naturales, que pueden ser, digamos, por cuestiones de eventos naturales, de terremotos, huracanes, etc. Entonces, digamos que de ahí pueden salir enfermedades, efectos inmorales. Ojo, fíjense cómo no es un castigo, ni tampoco es una cuestión como de, sí, es que estás pecando contra Dios. Más bien es como de, estás pecando contra ti mismo y te va a proceder esto, que son, digamos, las impurezas, ¿no? Y por otro lado, la impureza, pues ya las morales, ¿no? Es decir, que tú cometas la desvivisión, que calumnies, que dañes gente, que dañes a la propiedad, ¿ok? Pero ojo, hay una cosa bien importante que decir del sintoísmo, porque el sintoísmo lo que busca es purificación. En este caso busca purificar a la persona que lo practica, para que llegue a un, digamos, estado, vamos a decir, de divinidad. No es tanto que se vaya a convertir en la divinidad, sino más bien es un estado elevado, ¿no? Que es un estado de purificación, un estado harai, ¿ok? Entonces, digamos que también aquí lo que dice es que tú no tienes que pagar, sino que puedes de alguna manera purificar tus pecados. Y de hecho lo vemos mucho en las leyendas de personajes históricos japoneses. Por ejemplo, la hermana de Oda Nobunaga, que en algún momento comete ciertos errores, y entonces su forma de purificarse es hacerse ermitaña y trabajar por los demás y vivir el resto de su vida por los demás, ¿no? Y lo vemos también en los animes, ¿no? Cuántos personajes no cometen errores y entonces los redimen de alguna manera, ¿no? Incluso estaba viendo Dragon Ball ayer y pues, por ejemplo, Majin Buu pues, lo redime haciendo obras buenas después, como en este personaje que ahora es ¿no? Y bueno, para cerrar quería hablar
de una religión que de hecho también tenemos un especial invitado con alguna alquimista de ellas, que es el pastafarismo, que esta religión pues burla a las otras religiones, pero el pastafarismo, recuerden que está basado en el espagueti volador gigante, y bueno, eso ya lo hablaré en otro programa, pero lo que me gustó fueron sus pecados, porque los pecados son 3 cosas, que de hecho, bueno, son 8 cosas, realmente son 8, que son los condimentos que realmente preferiría que no hicieras, es decir, las 8 cosas que el pastafarismo dice no lo haga, compa, ¿va? La primera es que no actúes como un imbécil santurrón cuando escribas a la talladinesca santidad. Recordemos que esta religión es una burla, por si suena muy raro. Entonces, no hables en contra del tallarín gigante. 2, que no uses, y esto es una crítica muy fuerte, y es a donde va un poco este programa, dice, no uses la creencia del tallarín para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar o ser malo con los demás. Es decir, no uses tu creencia para joder a otras personas. Y por último, no construyas iglesias, templos, mezquitas o santuarios multimillonarios. Realmente lo que dice es que el objetivo de cualquier religión debería ser terminar con la pobreza, curar enfermedades, entre comillas, o sea, curarlas, digamos, a un nivel espiritual. Vivir en paz, amar con pasión y bajar el precio de la televisión por cable. Esto lo estoy citando, no crean que me lo inventé, así viene en la página del pastafarismo. Entonces, literal, pues es parte de, ¿no? Ya luego hablaremos, tenemos un especial del pastafarismo. Estoy buscando alguna persona que practique el pastafarismo, pero la única que conocía ya no tengo contacto con ella. Un saludo a Thor, si me estás viendo, necesito una entrevista contigo del pastafarismo, por favor. Y bueno, pues básicamente este tipo de cuestiones son las que se manejan en estas creencias. Pero quiero que vean algo y ahorita resumiendo para cerrar este bloque. La única religión que nos habla de un pecado original es la católica. Las demás religiones la ven como no una ofensa a Dios. Es Dios te dio la vida y tú te estás ofendiendo a ti mismo haciendo dichos actos. Casi todos son actos donde cuidas tu cuerpo, no cuidas la parte social. Más bien lo que preocupan es no consumas alcohol, no consumas drogas, no dañes a tu pareja, no dañes tu entorno, ¿ok? Son entre comillas un poco egoístas, pero son más enfocadas en cuidar. No son enfocadas en castigar y en amenazarte con un infierno al que te vas a ir si no sigues los preceptos que ellos te dan. Aparte, volvemos a lo mismo. Por más que ellos me digan que, es que Diosito nos dio estos preceptos, yo no he visto que Dios baje y se enoje por algunas cosas. Más bien, yo creo que si él estuviera enojado, estaría enojado de lo que está haciendo su propia iglesia. Pero bueno, vamos al último bloque. Vamos a hablar ahora sí de la forma o por qué el pecado es una manipulación. Vamos a platicar de eso. Bueno, ahora sí ya para ir empezando este bloque final. A ver, el objetivo de este programa es porque literal no saben cuántas personas he tenido que en mi vida me han dicho, es que estás pecando. Es que estás pecando contra la iglesia, estás pecando contra Dios. ¿De qué formas? Leyendo el tarot, creyendo en otras panteones. Por ahí algún momento me acusaron de blasfemo por hacer algún chiste por ahí como un poquito de humor negro. O sea, realmente yo lo que creo, y esto es opinión personal, pero creo que la parte de lo que viene siendo el pecado original es una forma de controlarte, ¿no? Yo les voy a ser honesto. Yo la verdad es que, mis papás me bautizaron, sé que fue con la mejor intención del mundo, pero yo no hubiera querido que me bautizaran. O sea, yo no sé por qué es esta obligación de bautizarlos. Bueno, sí sé por qué. Porque lo que les interesa es tener adeptos. Lo que les interesa es que el día de mañana, pues ya te bautizaron y tú eres católico, ¿no? Aparte, miren, yo les voy a ser sincero, hace unos años intenté empezar una cosa que se llama carta postatal, que es es una especie de, pues no de ritual, más bien es un trámite en donde tú dices, yo no quiero ser católico y digamos que quiero que, por decirlo de alguna manera, me quiten mi bautizo, ¿no?
¿Por qué? Porque yo no me reconozco a mí mismo como católico por X o Y. Y es un relajo. Ojo, obviamente, ¿qué es lo que pasa? La mayoría de la gente se sigue con lo que tiene, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que son católicos y tienen esta cuestión de que cuando les preguntas, oye, ¿por qué eres católico? Porque ni siquiera lo practican. ¿Por qué eres católico? Ah, pues porque mis papás lo practicaban, o porque me lo inculcaron, o porque me obligaron a ir al catecismo, ¿no? Incluso ahora que lo pienso, tal vez yo hubiera preferido no ir al catecismo en la primaria y hubiera preferido hacer otras actividades, ¿no? Entonces, literal, este tipo de cosas son lo que sucede. Ahora, hay muchas cosas que fueron cambiando y que han ido cambiando a través de diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas en donde pues se han cambiado leyes de la iglesia. Antes no era mal visto que hubiera otras religiones hasta que empezaron a mellar a la religión católica, ¿no? Antes el tener ciertas cosas no era malo hasta que empezó a haber problemas porque la religión perdía su dinero, como lo que le explicaba a los templarios, ¿no? Ahora, actualmente los pecados han cambiado, ¿ok? Porque antes, por ejemplo, llegamos a un momento en que había pecados tan tontos como, es que cantaste, es pecado, o cantaste algo que no iba enfocado a Dios, es pecado. Ajá, ya no estamos en esa época porque la gente aparte ya no se deja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay nuevos tipos de atentados, por ejemplo, atentado contra la obra de Dios. Estos son los últimos pecados que agregaron a la lista. Hay algunos que puedo estar de acuerdo, por ejemplo, este de ir contra la obra de Dios es ir contra cualquier vida. Ok, eso estoy de acuerdo, a lo mejor un poco mocho en la forma en que lo dicen, o causar daño a una persona vulnerable o poner en futuro la humanidad. Y por ejemplo, me gusta bastante porque habla de que, por ejemplo, el hecho de hacer tala desmedida o de hacer crímenes contra el medio ambiente se convierte en una cuestión, digamos, propicia a que te genere, digamos, un pecado, ¿no? Es decir, si tú talas un bosque entero por pura querer tener riquezas, pues eso no va a funcionar y te va a causar un pecado. Ahí puedo estar un poco de acuerdo porque al final nos afecta a todos, ¿no? Esto es algo que sí me parece que fue positivo. Pero, por ejemplo, también están entre las cosas la acumulación excesiva de riqueza sin responsabilidad social. O sea, ya lo justificaron porque pues antes la iglesia se quedaba con lana. Por ahí, por ejemplo, hay un estudio que dice que si la iglesia vendiera todas sus reliquias, podría acabar, creo que como en 10 años, con el hambre a nivel mundial. Ajá. Y hay otras cosas más, porque ojo, esas reliquias valen durísimo dinero. O sea, simplemente el hecho de derretirlas y haberlas convertido en oro podría ser muchísimo dinero. Pero la iglesia no quiere. Sin embargo, si te pide que si tú tienes riquezas, y así justifican ellos sus riquezas, pues tengas responsabilidad social. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes una empresa, pues les des sus prestaciones, que les pagues de manera justa, etc., ¿no? Igual, por ejemplo, hay una que es la indiferencia ante la pobreza, que esa estoy de acuerdo, es muy humanista, pero aún así hay cuestiones que no cuadran. Ahora, aquí es donde ya empieza a ponerse turbio, porque bueno, estos primeros la verdad no me parecen tan malos y creo que últimamente, quitando este concepto del pecado original, que es una manipulación para que todos sigamos con la iglesia, pues creo que hasta ahí vamos bien. ¿Va? Pero, por ejemplo, la manipulación genética es no respetar la linealidad de la vida humana. ¿Ok? Es decir, lo que ellos dicen es que Dios te dio un cuerpo, Dios te dio una cuestión. Por ejemplo, la creación de embriones humanos para investigación destructiva o la clonación humana en ciertas formas de modificación genética alteran la identidad y la integridad de la persona. Es decir, cualquier cosa que pueda alterar tu identidad o tu integridad. Y aquí ya no solo nos estamos metiendo en, un tema genético en donde a lo mejor te dimos super fuerza. No, estamos hablando incluso de cambios de género. ¿Ok? Y aquí nos estamos metiendo en la cuestión de que estás alterando tu identidad. Pues bueno, a ver, es tu cuerpo, lo que tú decidas hacer con tu cuerpo le vale gorro a los demás, ¿no? Igual, el uso indebido de nuevas tecnologías, es decir, cualquier cosa que degrade la vida humana o la utilice para otros medios. Eso estoy de acuerdo, pero creo que aquí se les está olvidando algunas cuestiones, por ejemplo, de los animales, ¿no? En pecados nuevos también está el abuso de poder. Esto pues ya enfocado en un tema más político, más de que si abusas de tu poder. Pero hay una cuestión. Lo que ellos dicen es que no debes abusar del poder porque la vida humana, y en este caso el poder de Dios, es más grande, ¿no? Muchos sacerdotes que han tenido casos de abuso infantiles, pues tienen la cuestión de que dicen, pues sí, en este plano me podrán juzgar, pero allá arriba Dios no me juzga, ¿no? Y pues al final de cuentas,
es una tontería, ¿no? O sea, al final de cuentas se defienden con cosas de ese tipo. Ahora, por ejemplo, en el caso de la cuestión de la homosexualidad, ajá, o sea, a ver, hay que dejar en claro que en ningún lugar se habla de que la homosexualidad sea un pecado. Al revés, en la Biblia, recordemos que la Biblia está escrita en un modo muy antiguo, es decir, hay cuestiones, por ejemplo, no te dice, no sé, personaje 1 tuvo relaciones con personaje 2 y de ahí nació personaje 3. Lo que te dice aquí es que, por ejemplo, no sé, Abraham y Sara se conocieron. Y ya cuando pone la palabra se conocieron, no quiere decir que sea como, sí, es que se encontraron y se dieron la mano. No, un se conocieron, tuvieron relaciones, ¿ok? Entonces, de hecho, la Biblia está llena de poligamia, está llena de incesto, está llena de un montón de cosas que no están bien vistas en nuestras fechas. Ojo, no critico porque pensando en esas épocas, muy probablemente eso estuviera muy permitido y fuera muy legal. Pero también ha habido cosas que, por ejemplo, se han ido quitando, ¿no? Por ejemplo, también antes el no dar diezmo era un pecado. Y ahora el no dar diezmo ya te dicen que no lo hagas, pero bajita la mano te dicen no lo hagas, pero sí es pecado si no lo haces, ¿no? Entonces, por eso hablan de las riquezas sin conciencia social. Es dónanos una parte para seguir con la obra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Literal, no se les ha dado, en el caso, ya regresando a los homosexuales, no se les ha dado esta cuestión de ser per se un pecado. Lo que ellos consideran que es un desorden pues mental. Ojo, no estoy diciendo que así sea, simplemente así lo dicen. De hecho, esto lo dicen en una cuestión que sacaron que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe y de la Persona Humana, ¿ok? Porque dice que son contrarios a la ley natural, esta familia tradicional de un partido que es padre, madre e hijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta doctrina pues deja las cosas muy acá, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, primera, considera que esto es otra cosa. Ahora, regresamos a esta parte de satanizar. Regresamos a esta parte en donde la religión nos dice, es que hay ciertas acciones que tú no puedes hacer porque solo las puedes hacer glorificando a Dios. Uno de ellos, por ejemplo, que es algo que hasta la fecha se sigue considerando pecado, es el acto de la procreación, ¿no? El tener relaciones. Literal, dice que la ley divina o la ley humana dice que las relaciones no tienen que ser por placer, tienen que ser exclusivamente para procrear. Obviamente, si hay placer de por medio está bien, pero tienen que ser, o sea, tú no deberías de poder tener relaciones si no, digamos, si no estás primera casado con la persona y segunda no es para procrear. Ojo, no lo dice la religión católica, sino hay grupos o sectores que así lo manejan, ¿ok? Ahora, hay sectores que todavía incluso pues apoyan por ejemplo, noviazgos de chicas menores que pues digamos, quedan pues comprometidas con gente mayor. Y con gente mayor no les digo que de 50, pero sí gente, por ejemplo, una chica de 12 con una persona de 30, ¿no? Que al final de cuentas siguen siendo un problema. Ahora, literal, lo que dice es que la parte de esta necesidad sexual y biológica no es necesaria para tener una unión con Dios. Es decir, para hablar con Dios no necesitas tener relaciones, ¿no? Al revés, debe estar puro, ¿no? Ahora, literal, lo que yo les decía, la iglesia ha ido manipulando mucho la Biblia y ha sacado muchos textos. Por ejemplo, hay textos en donde se apoya a María Magdalena como la real papisa de la iglesia, no a Pedro. Hay textos en donde se apoya la homosexualidad abiertamente. Incluso hay textos en donde Jesús sobrevivió y se fue a vivir a otros lados. Hay hasta leyendas, ya luego hablaremos de esas. Pero también se habla mucho de pues, encuentros pues, entre hombre y hombre y mujer en la Biblia. Esos obviamente dijeron, ay, esto no nos conviene y lo quitaron, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que son actos, digamos, condenatorios, es decir, son actos que la iglesia contempla como algo malo por la tradición de la iglesia. Ahora, recordemos que esta cuestión del celibato no viene de gratis. De hecho, si bien sí es una cosa que ha tenido la iglesia todo el tiempo, se ha fortalecido a lo largo. Por ejemplo, los Borgia, pues tenían todo un harem y hacían fiestas pues muy bacanales en el Vaticano, ¿no? Incluso recordemos que es tanto el miedo que se tiene a la homosexualidad que incluso en algún momento se ordenó que las estatuas que estaban en el Vaticano tuvieran pues en sus órganos genitales
una hojita de parra, ¿no? Que es esta famosa hojita de parra que vemos en muchas obras, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Que, por ejemplo, Miguel Ángel, cuando le piden esto, pues se venga y les deja un montón de hombres encuerados, musculosos, que actualmente conocemos como la Capilla Sixtina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una interpretación. Ahora, también algo que la iglesia está agarrando es esta cuestión digamos, que la relación debe ser entre hombre y mujer. ¿Por qué? Porque es la institución divina. ¿Por qué? Porque al final del día son los que pueden procrear, hombre y hombre, y mujer no pueden. Entonces eso es de lo que ellos se basan, ¿no? Al final del día es una forma de control, porque también hay otra cosa. Digo, a lo mejor ahorita ya no tanto, pero en otras épocas era necesario el control de la natalidad, porque si no tenían hijos, entonces tú no podías tener más adeptos y se acababa el dinerito. Digo, a lo mejor actualmente ya no, porque ya hay muchos métodos anticonceptivos, pero antes pues no los había, o si los había eran muy, muy ineficaces, o sea, no siempre funcionaban, ¿no? Ahora, lo que ha pedido, y aquí es donde también volvemos a lo mismo, el pecado se vuelve un medio de control. Lo que la iglesia dice es que como que o sea, que el amarse hombres con hombres no es malo. O sea, siempre y cuando sea bonito no es malo. Pero, primera, lo que les pide es que nunca demuestren que son pareja. 2, les pide que no tengan inclinaciones sexuales. Y 3, les piden que sean castos. O sea, les piden que no tengan ninguna interacción íntima, ¿no? Pero lo que pasa, lo que ellos lo dicen es que entonces no es una relación homosexual, es una amistad íntima, ¿ok? Entonces, pues ahí es donde se vuelve tonto. La verdad es que al final del día se pierde, pues, cualquier relación humana, siempre va a llegar algo más. O sea, ya tú decides si es con un hombre, con una mujer, con lo que quieras, pero a lo que voy es que al final del día es un método de control. Ahora, yo sí quiero dejar en claro, y para ir cerrando un poco este programa, que mucho del objetivo de esto es que ustedes reflexionen y que piensen realmente qué es un pecado en sus vidas. Para mí un pecado es aquella cosa que realmente te lastima a ti o lastima a alguien afuera. Mentir, hacer daño o golpear sin un motivo, no sé, a lo mejor humillar, eso es un pecado. Ajá. Hacerme daño yo mismo, si yo me estoy metiendo, no sé, ¿sabes qué? Me estoy metiendo sustancias ilícitas, pues sí, me estoy haciendo daño yo mismo porque eso me está acabando. Ahí sí es pecado, porque ahí sí, digamos, es una mancha. A mí lo que no me gusta es esta cuestión como lo manejan los católicos del pecado original. Este pecado, pues que al final de cuentas no tenemos. O sea, bro, yo nací y no andaba pensando en si Adán y Eva me habían dejado una maldición, ¿no? O no andaban pensando en eso. Ahora, desgraciadamente es un método de control, porque también hay una cosa y que no he mencionado. ¿Quién es el único capaz de quitar los pecados de este mundo? Según esto, Jesús, ¿no? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Y este Cordero dónde lo encuentro? En la iglesia, hijo. Yendo a confesarte y decirle al Padre, un Padre que por cierto de seguro tiene un chingo de pecados. ¿Cuáles son tus pecados? Entonces, al final del día, estamos cayendo en un círculo vicioso. Yo pienso que si tú te consideras pecador, la mejor forma de quitarte los pecados es siendo bueno con otros, haciendo obras de caridad. Pero ojo, no obras de caridad de, ay, sí, o sea, esta clásica de, voy a comprar mi entrada al cielo, chin, ya hice daño a tantas personas, a ver, 100, 200, 300, y vas casi calculando cuánto dinero vas a donar a la caridad para que te perdone. No, hazlo desinteresado. A veces la caridad ni siquiera tienes que ir a una asociación. A veces la caridad es, oye, ayuda a tu vecino. Oye, ayuda a una persona que encontraste en la calle. Oye, ayuda a una persona que tiene un problema grave. Ayuda a un amigo. O sea, la caridad no tiene que ser así. O sea, no tienes que hacerla súper notoria. Y ay, pues es que pequé mucho esta semana. Déjame, le echo 2 billetitos más a la limosna de la iglesia. No. Entonces, desgraciadamente se ha vuelto un tema de control. Porque ¿cómo nos controlan con esta amenaza de nos vamos al infierno? ¿Cómo nos controlan con esta amenaza de eres un pecador? ¿Cómo nos controlan con la presión social? O sea, a lo mejor en Ciudad de México no lo vivimos tanto, pero en otros estados yo he tenido amigos que les queman cosas porque dicen que son del diablo. He tenido amigos que les han roto libros porque dicen que son del diablo. He tenido amigos que les han hecho daño a ellos, o sea, literalmente daño de golpearlos, de hacerles otras cosas, de latillarlos, por el simple hecho de decir es que eres pagano, es que eres pecador. Entonces, aguas con eso. No se trata de que se porten mal o que tengan miedo a un infierno. Dejen de tener miedo al infierno. El infierno no existe. Hay castigos peores que el infierno y el infierno lo vivimos aquí. ¿Ok? Obviamente si tú hiciste daño. Si obviamente por ahí, hace mucho leía una autora que se llama Concetta Bertolini.
que tiene un libro, ella es medium, y tiene un libro en donde dice, bueno, a ver, es que el infierno no existe, pero también yo no quiero pasar mi vida eterna con una persona que desvive gente. Hay una cosa que se llama el famoso purgatorio, en donde las almas que se hicieron mucho daño, pues tienen que pasar un tiempo hasta que se den cuenta del daño que hicieron, probablemente reencarnar, hasta que se den cuenta de lo mal que estuvo sus acciones, ¿no? Pero ojo, a ver, si tu pecado fue, es que me robó un pan porque tenía hambre. Si tu pecado fue, es que le mentí a mi novia por menso, ¿no? A lo mejor porque la regué, porque vengo a aprender a no mentirle a la gente. Ajá. Entonces, tu pecado tampoco es tan grave y no quiere decir que va a haber un diablito así que está esperando a ver a qué hora te petateas para ir a fregarte. Entonces, ojo, señores, el objetivo de este programa, y para ir cerrando, es dejen de tenerle miedo a los pecados. Vivan sus errores, apréndenlos y corríjanlos. Y literal, olvídense del castigo divino. Ningún Dios los va a venir a castigar. Los dioses están aquí para ayudarnos y empujarnos y llevarnos al buen camino. Y por el buen camino, el que tú quieras, pero que sea un camino que realmente te eleve como persona y como ser humano, ¿vale? Entonces vamos a acabar este bloque y vamos con el último. Amigos, gracias por haber estado hasta el final de este programa. Pues recuerden que cada semana vamos a tener uno. Próxima semana vamos a estar hablando de los evangelios apócrifos, de cuáles son, por qué los quitaron, qué les hacían daño y por qué actualmente pues de repente salen y tienen información como muy importante. Son como partes que complementan lo que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar este programa, recuerden, no se dejen manipular. Ustedes vienen aquí para aprender. Ustedes son personas que tienen el derecho a equivocarse. Todos tenemos el derecho a equivocarse. ¿Dónde acaba ese derecho? En el momento en que no corregimos las cosas. En el momento en que si yo sé que cometí un pecado contra otra persona, contra mí mismo, no lo corrijo yo. No necesito ir a contarlo a un padre. Ustedes no necesitan ir a dar su explicación a una persona que también tiene sus pecados. Y es muy válido, también, el problema es cuando se visten con túnicas y te dicen que ellos son perfectos cuando tienen mucha cola que les pisen. Ahorita estaba yendo en un podcast también de Pepe y Chema, justamente un saludo a Pepe y Chema. Ahora sí que a Pepe y a Chema, literal, estaban contando un caso de un sacerdote que pues abusó de una chica y la embarazó, ¿no? Y la chica nunca pudo volverse a parar en su pueblo porque ¿cómo iba a pararse? Iba a denunciar al sacerdote, que actualmente ya es un obispo. ¿Cómo iba a denunciarlo por haberla embarazado cuando era ya menor de edad y haberle hecho daño? Porque aparte pues obviamente jamás se hizo cargo del niño, ¿no? Y al final el pobre niño pues tuvo que ir a dar la cara al sacerdote y decirle, mira güey, aquí estoy, ¿no? Entonces los sacerdotes, no dudo que hay unos muy buenos, conozco algunos muy buenos, conozco unos muy cretinos, unos que ni siquiera llegaron a ser sacerdotes y se venden como si fueran, pero bueno. El punto es que no se dejen manipular por gente que no se dejen creer que toda su vida está regida por un castigo divino. Y ojo, créanme, a los dioses y a todos los demás, lo último que les importa es si ustedes agarraron y escribieron una grosería, o lo último que les importa es si ustedes agarraron e hicieron, no sé, a lo mejor le pusieron el cuerno a su novia. Obviamente no lo hagan, pero volvemos a la misma. Corrijan sus errores, preocúpense por ustedes mismos y no se preocupen por lo que una institución religiosa de 3 pesos les pueda decir. Yo soy Richo Osorno, esto es Bitácora de un Alquimista, nos vemos la próxima semana.